Hola, muy buenos días. Respondiendo a la actividad sobre el libro Masa y Poder de Elias Canetti y más específicamente en su capítulo de los elementos de poder. Entonces debo mencionar que este libro me pareció bastante interesante. Ojeándolo para encontrar el capítulo encontré también eh, otros apartes muy agradables donde el autor da una ejemplarización de lo que nos quiere transmitir acerca de las masas y el poder. Este lo encontré en una página, SlideShare, de Edgar Arruda, donde está el libro completo. Entonces es bastante interesante y realmente es muy ameno el leer este libro. Sobre los elementos de poder que menciona el autor Elias Canetti, encontré pues 6 que él menciona. El primero es la fuerza y el poder. El autor nos menciona que la fuerza es algo más coercitivo, más instantáneo, más inmediato, y que pues realmente depende mucho de la superioridad física de una persona con la otra. Mientras que el poder es algo más vasto, más amplio, que requiere de más paciencia y no es instantáneo, sino que se da con el tiempo. El segundo es el poder y la velocidad. Entonces nos menciona el autor el ejemplo eh, de los animales que son carnívoros y que están persiguiendo a su presa, o de las aves rapaces que están en el cielo y identifican su presa y caen en picada a acecharlos. Entonces, ese elemento de tener paciencia, de estar sigiloso ante una situación y en un momento determinado actuar, es un elemento de poder bastante importante. Pues esto distingue a las personas eh, en una situación específica. Si yo respondo rápido ante una situación, por ejemplo, si estoy manejando y se atraviesa un peatón y rápidamente freno, es una situación de poder frente al vehículo, contrario a que no tenga esta rapidez y atropelle a una persona. El tercer elemento es la pregunta y la respuesta. Entonces, cuando hacemos un listado de preguntas, queremos obtener respuestas y saber más de la otra persona. Esto nos da un poder de conocimiento frente al interlocutor. Nos muestra el ejemplo de una persona que se para en la calle a hacer una pregunta sobre una dirección. Entonces, a un extraño lo hace detener, lo hace pensar y lo hace expresar una respuesta eh, basado en una pregunta sencilla que es una dirección. Entonces, esto dependerá también pues de la capacidad que tenga esa persona y de la paciencia para responder todas las preguntas que, que esta persona desee saber sobre un lugar determinado. El secreto es el cuarto poder que nos menciona Elias Canetti y hace referencia a eso que guardamos dentro y que solamente está en nuestro interior y que nosotros tenemos la potestad de hablar o callar. Y eso nos da también un elemento muy claro de poder sobre una situación. Entonces, en el momento de que yo hable acerca de un suceso determinado o de un tema en particular que solamente yo sé, en el momento que hable me da poder de ser escuchado, me da eh, la vocería para hablar de algo que muchas personas están esperando. El autor menciona que cuando una persona guarda un secreto y habla, esa apertura de su boca y esa emisión de palabras suenan como órdenes, porque es una persona que está acostumbrada a callar y que no es muy común que hable, y entonces va a tener como una resonancia mayor entre las demás personas. El quinto poder es de sentenciar y enjuiciar. Entonces, cuando yo emito juicio sobre algo, una situación o una persona, por ejemplo, esa obra es fea, es mala, ese edificio está mal hecho, esa persona es un mal profesional, estoy emitiendo juicios así yo no tenga los elementos para hacerlo. Pero el hecho de hacerlo me da un poder, y ese poder puede ser como la difamación, ¿sí? Entonces muchas personas hablan sin tener elementos de juicio, pero una vez hecha la emisión de esa sentencia, queda como la duda, ¿sí? El perdón y la gracia es el último elemento de poder y yo creo que es el más complicado de hacer y da como la grandeza en el ser humano. Entonces,
yo pensaría, por ejemplo, el perdón de una fiera frente a su presa, el perdón de no comérselo y dejarlo ir. Entonces yo creo que el perdón solamente se da en los seres humanos ante situaciones muy dolorosas o que realmente nazcan del interior del corazón de las personas. Entonces yo creo que en situaciones cotidianas, cuando a uno le hacen una ofensa o un desplante, el elemento de perdonar yo creo que es el último poder que uno, eh, al cual uno se acoge. ¿Sí? Entonces, en el colectivo, en lo individual, estos elementos de poder son bastante notorios. Tomando el tema, por ejemplo, de las preguntas y las respuestas, entonces, si yo quiero conocer algo de una persona, emito una serie de preguntas y a medida que me va respondiendo, yo voy sabiendo más de esa persona. Y en el colectivo, por ejemplo, si hay una investigación policial, eh, de un tema en particular, por ejemplo, un asesinato, pues entonces las preguntas y las respuestas darán mucha luz de si esa persona es inocente o es culpable.